Aleluya, bendito Dios. Vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 4, del libro de Lucas. Capítulo 4, verso 27, del libro de Lucas. Leemos Lucas 4, verso 27, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Oremos. Dios, Jehová maravilloso, Dios, te adoramos, te exaltamos, Padre, gracias por este día, por este momento, Padre, por esta reunión, por esta comunión. Te adoro, bendiga todo lo que hacemos aquí y bendiga a las personas que escuchan su palabra en este lugar y donde usted la mande en cualquier parte, Padre. Te adoro, te exalto, Jehová Dios maravilloso. Gracias, gracias. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pueden sentarse. Capítulo 4 del libro de Lucas, verso 27, dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Aleluya. Aquí Jesús recalca el trabajo que Dios hizo en Naamán el sirio, porque Jesús andaba en su tierra. Y las personas que estaban ahí no creían en todo el trabajo que Jesús hacía, porque, como dice la palabra, no hay profeta en su propia tierra, ¿verdad? Entonces las personas no pueden creer tan fácilmente, porque la gente se le hace difícil creer en alguien que ya lo conocen desde hace mucho tiempo. Y Jesús andaba en su tierra. Y la gente lo que decían que era hijo de José, decían, ¿verdad? Dice el verso 22, dice el 4:22, dice: y todos daban buen testimonio de él, mire. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Mire. O sea que lo miraban y solo decían: es el hijo de José, pero que es una maravilla aquí en el barrio, ¿verdad? En la colonia, en el condado, en el lugar donde estamos, ¿entiende? O sea que es el hijo de José, decían, ¿verdad? Y entonces no creían, por eso, porque lo menospreciaban bastante. Y dice el verso 23, y les dijo: sin duda me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Mire, querían que Jesús hiciera un milagro ahí. O sea, Jesús no se podía manifestar donde estaba la gente que lo conocía. No se podía manifestar. Es increíble, ¿verdad? Que la gente que estaba ahí querían que él hiciera un milagro. Que él hiciera un milagro. Y el verso 24 dice: y añadió también: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Así es. Ningún profeta. ¿Qué ley es esa, verdad? Es una ley difícil explicarle a la gente la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, los milagros de Dios, de Jehová, y que Dios no se pueda manifestar. ¿Entiende? Porque Jesús estaba ahí, pero no se podía manifestar. Porque como está esa ley que dice que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Entiende? Y él explicando eso, porque la gente en este tiempo a veces quiere milagros. Y la gente quiere ver milagros. Y si viene un profeta de un montarral, de ahí sí dicen: ese sí es profeta, dicen, ¿verdad? Y entonces la gente cree. Pero si es un profeta que ya lo conocen todos, dice: no, ese no es fulano de tal, dice, ¿verdad? Y eso es lo que pasaba con Jesús.
Jesús no se podía manifestar delante de sus amigos, de sus conocidos, no amigos, pero no los paisanos, ¿verdad? Los que vivían en el lugar donde él se había criado. Y entonces dice el verso 27, hoy sí caemos al 27, y por eso les dijo, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. O sea, en el tiempo de Eliseo fue notorio la sanidad de Naamán. Y había muchos leprosos, porque fue un milagro que ocurrió nada más en aquel hombre llamado Naamán. Y Naamán era un sirio. Naamán era un hombre sirio. Y en Israel nadie se podía sanar, nadie se podía curar, pero un sirio sí se pudo curar. O sea, un extranjero sí le hacía efecto la palabra, ¿verdad? Y eso uno lo ha vivido porque Dios nos permitió llegar, por ejemplo, una vez a Lloro, ¿verdad? La gente no nos conocía en Lloro y miramos cuántos milagros Dios hizo. Dios sanaba a la gente, sacaba afuera los demonios y todo, y aquella es una cosa asombrosa. Pero ya uno viene a Tegucigalpa y uno queda viendo y mire que la gente quiere sanar de todo y quiere que Dios le haga un milagro y es difícil para las personas. ¿Por qué? Porque ningún profeta es acepto en su propia tierra, ¿verdad? Porque las personas siempre tienen el gran problema que Dios no se puede manifestar por el orgullo que la gente tiene. Entonces dice que muchos leprosos había en Israel. Mira, o sea, había un montón de gente que necesitaba un milagro en Israel. O sea, habían muchos leprosos. Mira, en tiempo del profeta Eliseo dice, pero ninguno de ellos fue limpiado. ¿Qué le parece? Dios no se podía manifestar en el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios no se puede manifestar a veces en estas personas así? ¿Verdad? Porque imagínense, había un montón de leprosos en Israel, porque la lepra quiere decir azote, tenían enfermedad, o sea, tenían enfermedad de la piel que les quitaba la sensibilidad, ellos no tenían sensibilidad porque tenían lepra, ¿verdad? Y la lepra es una cosa que adormece la piel y produce bastantes problemas. Y ellos tenían un montón de leprosos ahí, hasta los separaban a la gente leprosa porque era una enfermedad que era contaminante. Pero en Israel, pero Dios no podía sanar aquel montón de leprosos. Porque Israel era, la capital de Israel era Samaria, ¿verdad? Samaria, que quiere decir que es próspero, o sea que ellos tenían bienes, tenían riquezas. Y eso hacía que Dios no se pudiese sanar. Porque la gente a veces quiere milagros y Dios no se puede manifestar en las personas, porque las personas al tener riquezas se les hace difícil entrar en el reino de Dios. Jesús decía, eso es lo estrecho, de que las personas cuando tienen bienes se les hace difícil que Dios se manifieste en ellos. Y no es que Dios no quiere manifestarse en las personas, sino que las personas caen en un estado de orgullo que no pueden bajarse de ahí. Por eso es que dice, vean, muchos leprosos había en Israel, o sea, había un montón de gente que necesitaba un milagro, ¿verdad? En Israel en el tiempo del profeta Eliseo, dice, pero ninguno de ellos fue limpiado. ¿Qué le parece? Ninguno. O sea, Dios no se podía manifestar. Y entonces dice, sino Naamán el sirio, ahí está. ¿Por qué la gente Dios no se manifiesta? Por eso, porque las personas tienen ese orgullo, como dice aquí en el libro del mismo Lucas, capítulo 16. Mire cómo dice, capítulo 16, porque los seres humanos tienen el gran conflicto interno que es para lo que viven, para lo que trabajan. Entonces ahí es donde los seres humanos caen presos. Dice el capítulo 16, verso 13, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Ahí está. O estimará al uno
y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí está, miren. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué Dios no se puede manifestar? Porque las personas sirven a las riquezas. Y las personas, al servir a las riquezas, se le nota en que las personas adquieren orgullo. Y las personas se meten en el orgullo y se vuelven altaneros, menospreciadores de Jehová, y no se dan cuenta que esa es una actitud sumamente maligna y negativa, y por eso Dios no se puede manifestar en las personas así. Por eso Él decía, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, mire, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí está, mire. Y entonces, ¿qué pasaba con esta gente? Dice el verso 14, mire, ¿qué tenía esta gente? Porque Jesús sabía que la gente de Dios no se puede manifestar en milagros en una persona que le gusta el dinero o que ama el dinero. Y entonces dice, ¿ve? El verso 14 dice, ¿ve? Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Ahí está, mire, se burlaban de Jesús. ¿Qué le parece? Imagínense que hacían chistes de Jesús. Imagínense cómo tenía orgullo esta gente. Tenía un orgullo exagerado porque adoraban la riqueza. Por eso Jehová me decía, tú tienes que ver que la gente que adora la riqueza se va a burlar de ti. Yo decía, ¿por qué? Verás, si yo no le estoy haciendo nada a nadie, ¿verdad? Ni ando haciendo milagros por ningún lado. No, es porque la gente tiene espíritus de burla, que es lo que se le llama escarnecedores. Y eso es lo que pasaba. Por eso Dios no se puede manifestar en las personas que tienen menosprecio, que tienen burla. Dios no se puede manifestar en las personas así. O sea que Él no pudo hacer milagro. Y eso es un gran problema que la gente tiene que enfrentar. Y por eso les decía que no podían servir a Dios y a la riqueza, porque iban a menospreciar a Dios si servían a la riqueza. Y cuando Él quería hablarles, ellos lo menospreciaban. Entonces dice el verso 14 otra vez, y oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de Él. Ahí está, mire. Entonces ahí puede ver que estaban los demonios en estas personas que se burlaban de Jesús. Tenían espíritus malos y ellos no sabían. Ellos no entendían por qué ellos se burlaban de Jesús. Y dice el verso 15, mire, 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mire, o sea, les decía, ustedes son consagrados, pero delante de ustedes mismos y delante de los hombres. O sea, porque hay gente que manifiesta como que fuera buena cristiana, y una persona, si no tiene humildad, no es buena cristiana. Es un pésimo cristiano, es un mal cristiano. ¿Entiende? Porque las personas que se burlan de los demás o le ponen apodo, esos son espíritus malos, son espíritus burlones que tiene la gente dentro. Que eso es lo que usted se mira, se manifiesta en las escuelas, donde los niños se burlan de los más inteligentes, de los más aplicados. Hay niños que se encargan de burlarse de ellos, ¿entiende? Y entonces dice, ¿ve? Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Ahí está, mire, uno en el corazón tiene que saber si uno tiene orgullo, tiene que revisarse. Usted no puede estar revisando el corazón de los demás, que ese es así, que ese es allá, que no, que esa fulana es así, que no sé qué, que yo no sé por qué está ahí, por qué la aprecian, que por acá, así es la gente. No, mi hermano, uno tiene que revisarse de uno dentro de uno mismo, si uno tiene espíritu burlón, espíritu de orgullo, porque eso es dañino, ¿entiende? Entonces dice, mire, delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Sí? ¿Qué le parece? O sea, que para la gente orgullosa, lo que para la gente orgullosa es más importante, para Dios
es abominación. Y lo que para la gente orgullosa es un menosprecio, para Jehová Dios, eso es importante, ¿verdad? Es importante porque la gente no sabe de dónde se origina todo ese problema de las enfermedades y por qué Dios no se puede manifestar. Porque está ese orgullo que viene de servir a la riqueza, como dice el capítulo de Primera de Timoteo, capítulo 6. Mire, como dice, Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice, mire, por eso es que Jesús decía que no se podía servir al Dios y a la riqueza. Porque cuando usted trabaja, tiene que mantener la humildad. Quiere que le vaya bien siempre en todo lo que hace, tiene que mantener la humildad. Y Dios le va a prosperar mucho. Pero si usted no tiene humildad cuando usted trabaja, sino que deja que le entre el orgullo, entonces es porque usted se ha enamorado del dinero, como dice acá. Mire, porque dice el 6:10 de Primera de Timoteo, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí está, mire, ahí vienen todas las enfermedades. Porque la gente tiene el gran problema que se enamora del dinero. Para la gente el dinero es lo más importante, o sea, lo sublime, como decía Jesús, oiga bien, lo sublime. Por eso Judas, él estaba cerca de Jesús, pero para Judas lo más sublime era el dinero. Y por eso Judas, él no podía entender que él menospreciaba a Jesús, porque para Judas lo más importante era el dinero. Y este hombre estaba cerca de Jesús y era una persona que era diablo, como decía Jesús. A Judas le llamaba diablo, porque las personas que son así son prácticamente guiadas por espíritus malos. Y entonces por eso dice, porque raíz de todos los males, mire, es el amor al dinero. O sea que ahí es donde se origina todo lo malo. Y por eso Dios no se puede manifestar. Y entonces dice, el cual dice, codiciando algunos se extraviaron de la humildad. Ahí está, mire, eso es lo que hace que la gente, Dios no se pueda manifestar. Porque la persona ama el dinero. Eso es el gran problema. Y entonces por eso quitarle eso a la gente no es sencillo, ¿entiende? Entonces dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí está, mire, de ahí viene lo que se le llama el dolor. Por eso cuando usted mira, la gente pregunta, ¿de dónde viene el dolor? ¿Y cómo se me puede quitar el dolor? Usted solo tiene que tener humildad y se le quita, sí. Pero si no sabe qué es la humildad, entonces le va a costar. Va a tener que usar medicamentos sumamente poderosos, porque hay unos medicamentos que lo ponen, pero en órbita a uno, ¿entiende? Entonces usted dice, ¿cómo voy a evitar el dolor? ¿Entiende? Porque el problema es el amor al dinero, ahí está todo. Por eso usted mira cuánta gente consume medicamentos. El dolor, ¿por qué? Porque se enamoran del dinero, porque ahí es donde se origina todos los problemas de la gente. Por eso Jesús decía, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Y lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominación. Oiga bien, ¿entiende? O sea, que para la gente el dinero es lo más importante y por eso la gente sufre del dolor. Y la gente no es fácil que se le quite eso y por eso dice, fueron traspasados de muchos dolores. Entonces la gente no se puede sanar porque ama el dinero. Por eso dice aquí en el libro de Segunda de Reyes, mire, aquí vemos la historia preciosa esta del costo que tiene tener riqueza. Mire, el costo. Capítulo 5 de Segunda de Reyes, verso 1 dice, mire, Naamán, mire, Naamán dice ahí, ¿verdad? Naamán quiere decir espléndido, gracioso, sí. Era un hombre casi perfecto, ¿me entiende? Era un hombre muy educado, Naamán. O sea, era un hombre que todo le salía bien, era un hombre de éxito, como se dice entre comillas, ¿verdad? Entonces dice, general del ejército del rey de Siria, mire, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima,
porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahí está, ¿no? Ese es el gran problema, ¿entiendes? O sea que este hombre era de esa gente que tiene una capacidad de hacer bien un montón de cosas, pero la humildad no es fácil encontrarla. ¿Entiende? Y este hombre, por eso imagínense que el mismo rey lo miraba, pero como algo súper especial, porque era un hombre demasiado de bien aplicado, bien sumiso, bien ordenado. Y por eso se llamaba Naamán. Dice que era valeroso en extremo. Era un Superman, era el Superman que tenía ahí el rey de Siria. Y este hombre, por eso es que Naamán quiere decir eso, que era un hombre muy lleno de gracia. Y era un hombre que Dios se había manifestado en él para proteger al gobierno de Siria. Y entonces dice, pero tenía el gran problemita que era leproso. O sea, tenía azote el hombre, mira. Y por eso es que este hombre, con todas sus cosas, él no sabía qué hacer. Pero había gente sencilla, miren, que sí sabía cómo solucionar el problema. Dice el verso 2, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha. Mira, habían secuestrado a una muchacha. Hasta un secuestro juega un papel importante aquí, mire. Habían secuestrado a una muchacha de Israel, la cual servía a la mujer de Naamán. Mire, una israelita era la que le servía a la mujer de Naamán. Pero mire que esta muchacha, con todo lo que hacía, era una mujer con sabiduría. Dice el verso 3, dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella ya sabía cómo se sanaba. Imagínense que la gente no sabe cómo sanarse de las enfermedades, porque como la gente tiene orgullo, y la gente puede ir, da vueltas y da 100 vueltas como trompo y no sabe. Y esta muchacha sí sabía cómo es que Dios sana. ¿Entiende? ¿Cómo saber? Y por eso le digo que eso es lo importante de la humildad, que la humildad sirve para resolver los problemas complicados que la gente tiene. Imagínense que Naamán era esplendoroso, Naamán era, como dicen, extremo valeroso, o sea, valiente y era valioso, ¿entiende? O sea, alguien especial, pero no sabía cómo resolver su gran problema, que era la lepra. Y esta muchacha le dijo a la patrona, mire patrona, le dice, si van donde el profeta de Samaria, porque Israel estaba dividido, o el pueblo de Dios estaba dividido entre Judá e Israel, y la capital de Israel era Samaria, y ahí vivía Eliseo, que era el milagrero, porque como nadie ahí tenía humildad, y nadie se le acercaba a Eliseo, porque Dios no podía sanar, porque todos eran orgullosos, todos eran prepotentes y Dios no se podía manifestar. Pero en este caso sí le tocó un milagrazo, le tocó un milagro porque era Naamán y era una sierva humilde que sí sabía que este hombre podía resolver el gran problema a su patrón, que era Naamán el sirio, el general, el esposo de la patrona de ella. Y mire cómo dice, entonces Naamán, mire ligerito, el 4 dice, entrando Naamán a su señor, mire, fue donde el rey cuando le contó la mujer, ¿verdad? Porque la mujer lo mandaba, me imagino yo, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Mire, ya le fue a contar al rey. O sea que ahí las noticias eran, pero bajo, como dicen, ¿verdad? Pero siempre se sabía todo, ¿entiende? Y el Naamán le fue a contar al rey que una muchacha que había que hacer esto y esto y esto y esto. Mire, así ha dicho, dice, mire.
Y le dijo al rey, mire, se asustó el rey, y el rey como quería a su Naamán, era su muñeco, pues, ¿verdad? Entiende, Naamán era su muñeco del ejército, era un hombre fiel a él. Y entonces dice, el verso 5 dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo te enviaré cartas al rey de Israel. Y el rey de Siria creía que era el rey de Israel que iba a resolver el problema. O sea, que él tampoco entendía, porque la gente con orgullo no entiende ni jota, como dicen, ¿verdad? Nada, no sabe ni cuál es ni la derecha ni su izquierda. Por eso le digo que usted tiene que saber cómo es que Jehová lo sana. ¿Cómo es que Jehová lo sana? Y entonces dice, mire, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues llevando consigo 10 talentos de plata. Imagine 10 talentos de plata. ¿Cuánto cree que pesaban 10 talentos de plata? Cada talento pesaba 40 libras de plata, eran, ¿entiende? Y llevaba 10 talentos. ¿Qué le parece? 10 talentos para ir a pagar, porque como todo es pagado, todo era en el medical center, ¿verdad? Que creían que iban para un hospital y no, que tenían que ir a buscar a el gran profeta Eliseo, que en Israel nadie creía en él, nadie, lo menospreciaban. Y entonces dice, mire, el verso 10 dice 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. Imagine cómo iba ese hombre de armado. Llevaba 6,000 piezas de oro. ¿Qué le parece? Digamos 6,000 monedas de oro. Imagine para pagar por la sanidad de Naamán, su propia sanidad. Así es la gente, pero la gente se prepara con dinero para pagar su sanidad y no es así. La gente tiene que ser inteligente. Si la gente tiene orgullo, sufre bastante, sufre experiencias, enfermedades terribles, porque como tiene orgullo, experimenta eso y no sabe cómo salir, porque la humildad es una ciencia muy amplia, es la ciencia del Altísimo. Y entonces dice, mire, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Mire, 10 trajes. ¿Qué le parece? Trajes de varón ahí para darle al rey o al médico o al doctor. Y no sabían quién era. Solo le dijo, vean del profeta de Samaria, como dijo la muchacha, y eso se te quita, ya. Él te va a decir qué es lo que hay que hacer, le dijo. ¿Verdad? ¿Entiende? Y dice el verso 6, dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Ahí era todo el mandado. Mire, que lo sanaran de la lepra. Y eso es lo que Dios quiere que usted entienda. Que la gente quiere solucionar sus problemas con dinero y que a la gente le falta el dinero siempre. No, hermano. Si usted tiene tortillas y que comer y dónde acostarse, déle gracias a Dios y ya estuvo. ¿Sí? Pero si usted tiene humildad, entiende eso. Si no tiene humildad, le digo que usted está en angustia. Sí. Usted sufre por cualquier cosa. Mire, hay gente que tiene plata y vive en una angustia porque no tiene humildad. La humildad es maravilloso, es una cosa enorme. Y este hombre, mire, le llevaron las cartas. Y dice el verso 7, mire, y se la llevaron al rey, no se la llevaron a Eliseo, sino al rey de Israel. Y dice el 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y de vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Mire, o sea que andaba buscando cómo creía que lo andaban buscándole una trampa, creía el rey de Israel, porque él tampoco podía resolver el problema. Imagine, porque en Israel nadie se podía humillar. Nadie, porque era un lugar en Samaria donde todos estaban prosperados, todos estaban interesados, pero en el dinero, no en la vida, ni en Jehová. Solo Eliseo sabía
Solo Eliseo y la gente humilde que lo seguía. Y dice el verso 8, mire cómo dice el verso 8, cuando Eliseo, el varón, oyó que el rey de Israel rasgó sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Ahí está, mire, él sabía cómo resolver el problema. Él sabía cómo resolver el problema, porque miraba que el rey había caído en angustia y le fueron a contar a Eliseo. El rey cayó en angustia, le dice, rasgó sus vestidos, o sea, él no sabía cómo resolver aquel problema. Y entonces le dijo a Eliseo, le mandó a decir que le mandara el mozo ahí, el enfermo, mandámelo aquí en emergencia, de ahí te van a abrir la puerta, le dice, ¿verdad? Y le abrieron. Y mire cómo dice el verso 9, dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ahí está, mire, llegó acá por hoy, ay Dios mío, llegó aquel hombre valeroso, gracioso, mire, valiente, un hombre casi perfecto, un Superman, pero leproso, que no podía resolver el problema, podía pelear contra todos, menos contra la lepra. Y este hombre se paró con su carro en la mera puerta de la casa de Eliseo. Mire, entonces Eliseo le envió un mensajero. Mire, le mandó un mensaje. ¿Para qué me voy a bajar yo de acá? Le dijo, ¿verdad? Mire, le envió un mensajero. ¿Para qué? Porque sabía que la solución del Naamán era fácil, pero para Naamán era difícil por el orgullo. Por eso cuando usted mira a una persona orgullosa, usted no haya cómo ayudarle. No sabe. No tiene, porque dice usted, ¿cómo le explica a esta persona usted que tiene que ser humilde? ¿Cómo se le explica? Si no puede, porque Jehová se quiere manifestar en toda la gente, pero no lo hace por eso, porque el orgullo es una cosa espantosa, es pura lepra en los seres humanos. Y mire cómo dice, el verso 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Mire qué cosa, ¿verdad? Le dijo, métete 7 veces al Jordán. Ahí está. O sea, ¿qué sabía Eliseo? Que tenía 7 demonios aquel hombre, por eso estaba así. Y por eso aquellos 7 demonios no lo dejaban entender cómo sanarse. Y Eliseo sí sabía cómo era. Y aquella mujer también, la sierva de la esposa de Naamán, ella sí sabía, ¿no? Dice, aquí solo es de sacar estos 7 pichingos y se sana la gente, ¿sí? Pero ¿qué le dijo? Tienes que sumergirte 7 veces en el río Jordán. El río Jordán quiere decir el que desciende. O sea, se refiere a las personas que se humillan. El que se humilla, cuando entiende, sabe lo que hay que hacer. Entiende, el que se humilla sabe cómo resolver el problema. Por eso se llama, y ve y métete en el río, le dijo. Ve, le dice. Y levántate, dice, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Mira. Pero se le manifestaron los demonios entonces en Naamán y dice, y Naamán se fue enojado. Ahí estaba, mire, el hombre esclavizado por el enojo. Ahí está, el orgullo. Era prepotente, altanero, menospreciador. Sí, ahí estaba. Mire, eso es lo que Jesús explicaba, que no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y como estos hombres estaban acostumbrados a servir a la riqueza, ellos no podían alcanzar la humildad, porque la humildad es la inteligencia más grande que un ser humano puede tener. Eso es la inteligencia que nos hace tener una mente bastante cerca de Jehová, ¿entiende? Por eso es, y mire cómo dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, mire, él era sabio en su propia opinión, yo decía para mí, saldrá él luego, mire, y estando en pie,
invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanaré la lepra. Mira, él era sabio en su propia opinión. O sea, él sabía más que Eliseo. Sabía más que Eliseo. Y lo que tenía era el consejo del orgullo, de los demonios que no lo dejaban sanarse. Eso era el gran problema. Por eso Jesús decía que cuando uno lo va a buscar a Él, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que ir en contra usted de su propio orgullo. Sí. Todo lo que a usted le pase, lo único que Dios quiere es quitarle el orgullo. Sí. Si las cosas son difíciles para usted, es que usted es una persona orgullosa, desciende de familia orgullosa. Sí. Como me decía un joven, mire, mi familia es pobre, pero es orgulloso. Nosotros somos orgullosos. Decía, o sea, increíble esto. Increíble, sí. Porque usted va a ver gente que tiene un orgullo tan tremendo que uno se asusta. Sí. Y entonces la gente quiere que Dios la sane, que Dios se manifieste. Y tienen el problema que tenía Naamán, que hacen todo bien, pero no se pueden humillar. Y este hombre se enojó y calculó y dijo, va a venir Eliseo, me hace el milagro, le mando los talentos y los vestidos y el oro y ya estuvo. Y ya. Y mira, y no era así, el negocio no era así. Era un procedimiento espiritual enorme. Y entonces vinieron otros consejeros. Y mire, vanagloriándose hasta de los ríos que había en Siria. Mire, Habana y Farfar, ríos de Damasco, mire que era la capital de Siria, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Ahí está. ¿Qué le parece? La gente sufre porque es orgullosa, es enojada. Ahí está todo el problema. Ahí está todo el sufrimiento de la gente. Y por eso cuando usted viene a esta iglesia, se le explica que tiene que aprender a ser humilde. Tiene que aprender a perdonar para que Dios lo bendiga y para que Jehová se manifieste en su vida. Porque si usted no aprende la humildad, usted no va a ver la mano de Jehová, no la ve. Sino que va a andar dando vueltas como Naamán, que Naamán mejor se fue para Siria de regreso. ¿Y qué pasó? Mire cómo dice, vinieron los otros entendidos. El verso 13, mire, la gente humilde es maravillosa. Cuando usted mira gente humilde, sabe cómo se expresa. Y mire cómo dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío. Imagine que le decían Padre a Naamán. Lo miraban como el papá, sí. Padre mío, ¿qué le parece? ¿Qué respeto le tenían al valeroso Naamán? Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, dice, ¿no la harías? Mire, le estaba diciendo, le está pidiendo una cosa sencilla, ser humilde. Eso era todo, le estaban pidiendo, mire. ¿No la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? ¿Qué le parece a mí? Tuvieron que darle otro discipulado, sí. Tuvo que estar en otro discipulado para entender el hombre. Y se lo explicaron los siervos, los trabajadores, que eran entendidos, eran inteligentes. Y dice el verso, lávate y serás limpio, le dijeron los muchachos. Mire, el 14 entonces dice, él entonces descendió, mire, se humilló. Mire, por eso se llama el Jordán, el que desciende. No me voy a humillar. Hay gente que se está muriendo, hermano, y el orgullo no lo suelta. Mire, yo por eso le digo a la gente cuando tenga angustia, ¿para qué lo voy a visitar? Si con razonamiento no pudo, no digamos en angustia, ¿cómo va a soltar ese orgullo la gente? El orgullo es un monstruo que tiene la humanidad dentro, que no sabe cómo Dios le va a sanar los problemas, cómo Dios le va a resolver el problema, no sabe. Y da vueltas la gente queriendo resolver el problema. Si hay orgullo, olvídese. Entonces, dice el 14 otra vez, dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Mire, ¿qué le parece? ¿Y qué pasó?
Es lo mismo que sucede aquí. Cuando usted le dice a la gente, ¿quiere sanarse? Oiga la palabra y humíllese, bendito Dios. Y óigala, pero bastante, no lo oiga. Oí una predicación, ay, pero no me gustó porque me molestaban los demonios. ¿Verdad? ¿Entiende? No, si la palabra es para eso. Es lo mismo que el río Jordán. Es la palabra que desciende. Quiere decir que Jehová me enseñó a mí a descender. Y lo que yo le estoy explicando es cómo descender, para que le sacan esos 7 demonios que la gente tiene, que le hacen orgulloso, altanero, y le dan dolor en el cuerpo, y le dan malestar y angustia y todo. ¿Entiende? Y entonces dice, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Ahí está, mire, le obedeció a la palabra de Eliseo. Eso quiere decir, obedeció a la palabra. La palabra para eso es. Dios quiere sanar a la gente, pero la gente dice, no, yo quiero que Dios me haga un milagro y ya estuvo. No, hay que humillarse. Hay que humillarse a la palabra, bendito Dios. Y mire cómo dice, 7 veces en el Jordán, dice, mire, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mire, ya se le imagina, ¿verdad? Qué alegría la de este hombre. Ya sin demonios el hombre, mire. Qué bonito, mire cómo reacciona una gente sin demonios, mire qué bonito, ¿eh? Y volvió al varón de Dios, mire, se fue para donde Eliseo. Él y toda su compañía, mire, iba bien acompañado, llevaba, ya me imagino, el general de Siria, con carros, motos y toda cosa, sí, un lujo, sí. Y dice, mire, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego, mire cómo le hablaba ahora, la humildad. Usted solo oye hablar a una persona, dice, esta persona tiene humildad. Pero cuando usted oye hablar a las personas que no tienen respeto, dice usted, está cargado de espíritus malos y no pueden resolver sus problemas jamás, jamás. Porque humillarse es una tarea, es una ciencia. Si por eso lo explican en toda la Biblia. Toda la Biblia habla de humillarse. Por eso le habla de 6,000, 7,000 años. El 7º día, donde ya la persona está humillado, quiere decir. Donde la persona hay descanso, reposo, quietud, confianza. Así es. Por eso todo está constituido así. Y por eso dice, volvió el varón de Dios y mire, te ruego que recibas algún regalo, algún presente de tu siervo. Ya le decía, tu siervo. ¿Qué le parece a una persona sin demonios? Mire, estoy para servir. Así es. Estoy para servir. O sea, heme aquí. ¿Qué le parece a aquel hombre? ¿Dónde estaba? Naamán, el perfecto, Superman. Sí. ¿Dónde estaba? En lo alto. ¿Y cuánto descendió? Lo tuvieron que meter al río Jordán para que descendiera y mirara cómo Jehová era que hacía los milagros. ¿Cómo descendió aquel hombre y se humilló? ¿Qué cosa? ¿Cómo es la humildad? ¿Cómo es la fe, verdad? Es una tarea. Oiga bien, es una tarea que si usted es cristiano toda su vida y no aprende la humildad, usted su vida es un desastre, es un fracaso. Usted solo va a pasar nada más el tiempo por acá. Sí. Por eso usted tiene orgullo de su familia. Revísela. Revise y mire a su familia si es orgullosa. Es altiva y dice, bueno, yo tengo esa enfermedad que tiene mi familia. Sí. Si usted desciende de familia orgullosa, usted tiene que sacarse eso. Y tiene que decir, me voy a humillar. Porque Jesús dijo, el que se humilla, yo lo sano, dice. O sea, yo lo exalto. Sí. Y el que se exalte, dice, será humillado. O sea que cada vez que usted hable con orgullo, se va a enfermar. ¿Por qué cree que se enferma la gente? Cuando habla con orgullo, cuando se jacta, cuando le dan un título y dice, yo aquí, nosotros, yo.
el lic, sí, el doc, ¿verdad? Todo eso trae enfermedades, sí. Ahí ya no le decía a Eliseo, mi general, un saludo, ¿verdad? Eliseo no le iba a decir así porque sabía que era mortal. Si le daba una lisonja de eso, hasta él se iba a ir, hasta Eliseo se iba a morir en ese momento. ¿Entiende? Y por eso es que ser humilde no es una cosa sencilla. Es la ciencia del Altísimo. Es la ciencia del Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y mire, y decir este hombre, mire, te ruego, mire, que no hay Dios, dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mire. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Mire, Eliseo sabía que había que estar humillado delante de Jehová. Para estar en la presencia de Jehová uno tiene que estar humilladito, pero blandito, nada de ir a menospreciar a Jehová. Nada, porque si no son manifestaciones de demonios. ¿Entiende? Por eso Jesús les decía que hay gente que se burlaban de él. Imagine que se burlaban de él, los escribas y los fariseos. ¿Cuántos demonios tenía esa gente, hermano? ¿Cuánto? ¿Y cómo se les sacaba? No podían, porque para que les salieran tenían que oír la palabra de Jesucristo, que hasta a los discípulos se les hacía difícil la palabra de Jesús, porque les ofendía el orgullo siempre. Por eso este evangelio ofende, por eso este evangelio golpea, porque lo único que quiere es quitarle esos espíritus, limpiarlo, porque la lepra es un azote, el orgullo es un azote. Por eso cuando usted hable con cuidado y diga gracias Jehová, con humildad. No se burle de la gente, porque si no lo aprietan los dolores y las enfermedades. Y mire cómo dice, vive Jehová, dice, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero no quiso. Mire, él sabía que Dios le decía, si vos tenés más de lo que te doy, te vas a enamorar del dinero. Y por eso le dijo, no vayas a aceptar eso. Porque Eliseo tenía sus cosas, pues. Y le dijo, si vos tenés más cosas, no le vayas a aceptar a ese hombre esas cosas. Porque si te llegas a enriquecer, me vas a menospreciar. ¿Entiende? Porque el amor, raíz de todas las males, es el amor al dinero. Y por eso cuando usted mira a la gente cuando prospera, casi está a punto de fracasar. Por eso hay gente que dice, Dios a mí, ¿por qué no me da dinero? Porque sabe que usted lo va a menospreciar. Si así como es una babosada, es orgulloso, imagínese ya con pisto, ¿sí? Ya no le imagina, la gente que no tiene nada y es orgulloso. Y uno dice, Dios mío, si esta gente tiene demonios sin nada, ya se le imagina con pisto. Es terrible, hermano. Y entonces mire cómo dice. Y por eso Jehová le había dicho a Eliseo, no le aceptes nada a este, porque si no, te vas a morir vos. Entonces Naamán dijo, te ruego. Mire, hablaba con humildad. La palabra te ruego es la parte más humilde que tenían para expresarse en la antigüedad. Te ruego, pues de esta tierra no se dará a tu siervo. Mire, siempre le decía, yo soy tu siervo, te voy a servir. Imagine que era el trabajador de Eliseo ahora. ¿Qué le parece? Imagine cómo es la humildad, cómo cambia el ser humano. Lo cambia totalmente. Y dijo que en ese lugar ya no se iba a cobrar impuestos en ese lugar. Mi siervo, la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofreceré sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Mire qué cosa. Ya Naamán ya era de Jehová, mire. Y dice, mire cómo hablaba, cuestión bien, y un hombre sin demonios, sí, es que solo la forma de expresarse se le ve. Y mire cómo dice, ¿ve? Y en esto perdone Jehová a tu siervo. Mire cómo se expresaba. Óigame, si antes estaba diciendo, bueno, que me venga a poner la mano a este brujo, ¿qué? Así se expresaba, ¿sí? Lo menospreciaba Eliseo, pero ahí se dio cuenta que era un hombre sublime, como Jesús decía, y lo que los hombres tienen por sublime es abominación.
entiende, pero o sea, cuando se dio cuenta quién era Eliseo, era un hombre especial. Y en esto perdone Jehová a tu siervo. Mire, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, mire, porque en Siria se adoraba a Rimón, para adorar en él, dice, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, dice, Jehová perdone esto a tus siervos. Mire, imagine que tenía ya una gran pericia, ya no era aquel hombre valeroso, sino que ya era un perito de la humildad. Eso es, ya sabía que un poquito de jactancia y de adoración a los demonios era fatal. Los espíritus se revuelven, ¿entiende? Entonces él sabía cómo mantener la humildad y él decía, te ruego y que me perdone Jehová, decía él, mire. Y él le dijo, ve en paz, mire. Se fue pues y caminó como media legua, mire, de tierra. Y se fue nada más. Se fue el hombre, mire, y ahí va humilde, iba sano. ¿Qué le parece? ¿Por qué cree que aquí se explica tanto esto de la humildad? Mire, la humildad se habla desde 1979, 1980, aquí, ¿sí? ¿Y usted cree que la gente la puede alcanzar? No, no sabe qué es eso. No le entiende que es para saber cómo solucionar los problemas complicados, las enfermedades, cómo usted las va a resolver. Ay, no, que fueron del especialista. No. Y mire cómo dice, y le aparece el diablo aquí a Eliseo. Mire cómo dice, ¿ve? El capítulo 5, verso 20, dice, mire, entonces Giesi, mire, Giesi quiere decir hombre con horizontes, o sea, hombre que tenía metas, propósitos, sí, un hombre que tenía sus planes. Eso quiere decir, mire, criado de Eliseo. Y mire, este era el trabajador de Eliseo. Ahí tenía el diablo cerquita. ¿Qué le parece? Ahí lo tenía. Y dice, ¿ve? Y Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí, mire, él era sabio en su propia opinión, mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, mire, y era consagrado también. Y dijo, vive Jehová, dijo, ¿verdad? Yo voy en el nombre de Jehová también, dijo, ¿verdad? Y creyó que las cosas le iban a salir bien. Que correré yo tras él y tomaré de alguna cosa. ¿A mí? ¿Qué le parece? El Giesi, cuando le contaron de los talentos, óigame bien, 10 talentos de plata, oiga bien, 400 libras de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y entonces él vino y armó un buen nacatamal y dijo, bueno, yo que voy a conseguir mi pistillo con este negocio. Y mire, el verso 21 dice, y siguió Giesi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro, mire Naamán, para recibirle. Y dijo, ¿va todo bien? Ajá, ¿y qué onda, compa? Le dice, ¿verdad que venías a hacer? Asustado Naamán, porque sabía que no era lo mismo el espíritu que había en Eliseo que en el espíritu de Giesi. Y mire, y le preguntó, ¿va todo bien? Y mire cómo le sacó la gran mentira. Y le dijo, bien. Y le dijo, bien, mi Señor me ha enviado a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, y ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Mire, el hombre dijo que le saque 2 talentitos ahí, son 80 libras de plata. Imagínense, y con 2 mudaditas me hago mi billete y va ahí. ¿Qué le parece? ¿Cómo es la astucia de los 7 demonios? Que la gente no lo ve. Por eso negarse a sí mismo hay que tener una pericia enorme todos los días. Mire, y dijo Naamán, mire, y 2 vestidos. Dijo Naamán, te ruego
que tomes 2 talentos, mire, y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Mire, tenía ahí a 2 empleados, subempleados tenía ahí para que le llevasen los talentos y la ropa. Mire, ¿qué le parece? Así llegó a un lugar secreto. Mire, lugar secreto. Llegó al lugar secreto. Por eso uno en el corazón tiene que saber si tiene orgullo. Si usted es una persona que desciende de familia orgullosa, tiene que fijarse que eso le va a estar difícil. El sufrimiento es grande. Si su familia es orgullosa, seguro que usted trae eso en su interior. Y usted tiene que dejar eso, porque si no, el sufrimiento es terrible, mi hermano. Y por eso dice, así llegó a un lugar secreto, y él tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Mira, qué cosa, ¿verdad? O sea, que Eliseo, Giezi, tenía su plan bien organizado. Un hombre que tenía visionario, un hombre con visión, ¿verdad? ¿Entiende? Y no ve que se va a presentar donde Eliseo. Y dice, mire, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dice, ¿de dónde viene Satanás? Le dice, ¿verdad? ¿Qué le parece? ¿De dónde venís? Y así le dice, ¿verdad? ¿Qué le parece? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mire, era un inocente alma de Dios. Era un inocente alma de Dios. Qué humildad. Mire, tu siervo no ha ido a ningún lado. ¿Qué le parece? Haciendo quietitos estaba, pero a la parte nada más le dice, ¿verdad? Él entonces le dijo, no estaba tan bien ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas. Mira, ahí está. No podéis servir a Dios en la riqueza. Si algo le va a destruir su vida, mejor cálmese. Siente que el dolor lo está apretando, mejor cálmese. Cálmese y dígale, Jehová, voy a ser primero humilde para que usted me bendiga. Sí. Usted tiene que ser primero humilde para que Jehová lo bendiga. Así es. Tiene que ser primero humilde. Oiga bien. Por tanto, mira, la lepra de Naamán se te pegará a ti, mira, y a tu descendencia para siempre. ¿Qué le parece? Le va mal a toda la familia, a todos por el orgullo. Cuando la gente adora el dinero, hermano, se le nota en el orgullo, sí, en el menosprecio hacia Jehová, hacia la palabra de Jehová. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Ahí está, ¿sí? Por eso cuando aquí se le habla de la humildad, esa es la ciencia del Altísimo. Esa es la ciencia de Jehová. Cuando se le habla de la humildad, es que usted tiene que saber cómo se va a sanar. Cuando se siente mal, tiene que saber. Tiene que saber que necesita humildad para sanarse. Por eso Dios no hacía milagros en todo Israel. Tuvo que traer un extranjero para demostrarle cómo Jehová sanaba. ¿Qué le parece? Al pueblo de Israel. Tuvo que traerse a Naamán y por eso Jesús lo recalcó y dijo, montón de leprosos hay en Israel. Digo, y no los pudo sanar Dios. Y vino Naamán, un extranjero, y Jehová lo sanó porque se humilló. Así es. Usted va a ver gente que se humilla. Ahí va a ver usted gente increíble, se van a humillar, gente muy brillante. Y a usted le cuesta más porque usted, nadie es profeta en su tierra, y a usted le va a costar más. Por eso ser humilde es una tarea, es una ciencia. Pero si no, no resuelve sus problemas, no los resuelve. Por eso tiene que esforzarse
y oír la palabra. Óigala con humildad, como Naamán que descendió, dice, o sea, se humilló a oír. Oír la palabra, eso es humillarse. Oiga la palabra con humildad, eso es humillarse. Póngase de pie. Gracias. Gracias te damos, Padre, poderoso Dios, maravilloso. Gracias, perfecto Dios. Te adoro, te exalto, mi Dios. Gracias por este día. Gracias por esta comunión. Te exalto, mi Dios. Bendiga a las personas en este lugar y el lugar donde usted le lleve la palabra, Padre, y que ellos sepan cómo usted se quiere manifestar en todos ellos. Pero tienen que trabajar en alcanzar esa humildad.